El coronel tenía un perro. Sentado en la galería de la casona, el perro miraba con ojos tristes al hombre postrado en su silla de ruedas. Cuando el coronel era más joven y todavía revistaba en el ejército argentino, el perro lo recibía contento y lo seguía por toda la estancia. Ahora, el coronel andaba detrás del perro cuando se desplazaban por los senderos trazados en medio del parque, especialmente asfaltados para permitir la circulación del inválido. El coronel había perdido todo. The kind of loving that makes me feel like shining, baby. You take away the mothers, you bring me feelings that I can't understand. I'm under your spell, you got this feeling on your toes, sunny well. You give me hope, you're my inspiring moon. Control. You make me smile. You make me wanna fly away. You're in my thoughts. You make me lose control. Las obras no paran. Los vecinos de Camino Viejo ya disfrutan la transformación del barrio. En Los Hornos los trabajos avanzan a paso firme, al igual que en Yapeyú, La Ranita, San Agustín y Loyola. Mirá todo lo que estamos haciendo en santafeciudad.gov.ar. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ¿Cómo les va? Seguimos en otro programa de Dos Lectores. Bienvenidos a Dos Lectores desde la hermosísima ciudad de Reconquista, que nos recibe con una calidez enorme, y desde justamente desde Ediciones de la Ochava. Estamos en donde funciona Ediciones de la Ochava con una señora escritora, porque la verdad que entrevistarla a María Nereida Pedernera, o Mari Crico, porque nosotros en Santa Fe la conocemos como María Nereida Pedernera, acá se la conoce como Mari Crico, es un verdadero honor. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Miguel. La verdad que eso del honor... Qué lindo tenerte nosotros. en programa. Qué lindo tenerte en programa. Mari, contame un poco. Yo tengo que hacerte dos cuestiones. Vamos a dedicar el primer bloque a esto. ¿Qué es Ediciones de la Ochava? Bueno, hace más o menos 3 años y medio publicamos un libro, y como nos reuníamos en un lugar que se llamaba La Ochava, que era el lugar donde Laura tenía su taller, y ahí lo pensamos y le pusimos Laura Vizcay, Ediciones La Ochava. Pero pensando que iba a ser ese libro, resulta que procesando ese libro nos dimos cuenta que teníamos ganas de seguir descubriendo cosas. Y el segundo fue un trabajo que creo que nos dio mucha satisfacción, que es recuperar una revistita que se editaba en los años 80, El Deslindado, que la sacaba un poeta y narrador, un señor que le hacía a pulmón. Entonces sacó entre el 80 y el 86 15 números de una revistita que él producía
repartía, vendía, digamos, hacía un poquito de todo. ¿Quién era? Florentino Hernández. De acá de Reconquista. Era un señor que se crió en la zona de Monte y bueno, ese trabajo nosotros lo hicimos recibimos el apoyo de la Secretaría de Cultura que nos permitió sacarlo sin problemas porque no era fácil de vender, porque era un recupero de una revista que en los años 80 había reflejado el universo cultural de Reconquista, ¿no? Después, vamos a ver si querés, digamos que la edición fue muy cuidada, entonces ahí es como que le tomamos el gustito a esta cosa de pensar un libro. Bien. Y ahí empezamos, vamos por el 8º. El último fue el de Daniela Sartor con Las Piedras. Salió hace poquito, es una colección que, a diferencia de los nuestros, con la que empezamos, que es recupero de autores que produjeron en algún momento textos que estaban o vencidos u olvidados y que solamente estaban en algunas bibliotecas, como la revistita esta, El Deslindado, Creatoris es darle la palabra a los que están en este momento produciendo. Y con la particularidad que queremos que sea el libro como un objeto muy bello, estéticamente bello. El libro de Sartor es hermoso, ¿eh? Yo lo tuve en mi mano, lo llevo ahora para leerlo, por supuesto, pero es una edición hermosa. Sí, y bueno, y seguimos con los nuestros. El último trabajito que hicimos, trabajito digo porque fue titánico, lo digo con un poquito de ironía, fue editar un manuscrito del año 1901 que la familia donó al archivo histórico, la biblioteca del historiador de Reconquista, don Manuel Rosselli, y aparecieron entre sus papeles el manuscrito del padre de don Manuel, o sea, de un Carlos Rosselli, un inmigrante que llegó en el siglo XIX a Reconquista y registró como homenaje a los primeros pobladores lo que era la vida en Reconquista. Y que tiene su valor histórico, pero nosotros descubrimos ahí a un autor, entonces quisimos darle en los nuestros el lugar a este hombre como autor. Qué lindo eso porque vivimos en tiempos muy acelerados. Entonces, donde se produce el efecto ola, ¿viste? Un libro tapa otro, es decir, se edita mucho, se publica mucho, se lee menos, se lee muy poco. Entonces, hay una franja de escritores cuya obra publicaron un libro, qué sé yo, en el 80, publicaron un libro en el 70 y pico, y ya no se lo consigue más. Y uno en su momento lo descubrió, lo disfrutó y quiere que... Entonces esto de volver a reeditar aquellos libros perdidos, aquellos textos perdidos, un poco también como fortalecer el nombre de la literatura zonal, ¿no? Es algo importantísimo. Nosotros nos hicimos una propuesta, que es que los libros que sacamos en Ochava no se agoten y que si se agotan los vamos a reeditar. Bien. Hacemos ediciones más o menos generosas, de 500 ejemplares, ¿no? Que para una ciudad chica y región, digamos que alcanza muy bien. Está bien, sí, sí. Porque nos da mucha pena que mucho de lo que se produjo en la historia de Reconquista está inaccesible. Claro. Porque o están en las bibliotecas particulares o están en la biblioteca que con el extravío que siempre se produce en las bibliotecas por la dinámica propia de prestar y de circular los libros y que a veces se deterioran, que se pierden. Entonces, este último que te digo, este manuscrito, fue como un hallazgo, porque se sabía que estaba, pero no se sabía que estaba ahí. Entonces cuando aparece, el archivo lo escanea y nosotros publicamos la transcripción que hizo el personal del archivo, pero lo embellecimos como libro, ¿no? Era un manuscrito único, le pusimos entretítulos, le pusimos imágenes como para ilustrar la época y demás. Y este autor que vos nombrás, sí. ¿Qué es? ¿Es un ensayo? ¿Es como una especie de crónica. Aguafuerte. Es como una crónica. Sin embargo, cuando él describe el paisaje, él se maravilla y lo habla de una forma tan bella, lo describe de una forma tan bella, que no lo tengo a mano, pero me gustaría después que lo miren. Lo trabajamos un poquito
contrarreloj para llegar a la feria con esta publicación. Pero a diferencia de lo que podría haber sido el texto de un historiador o un manuscrito con valor histórico, nosotros quisimos reconocerlo como autor que escribió eso y nada más. Y la verdad que, y es verdaderamente porque el escritor, el historiador, por ahí hace un texto demasiado duro, demasiado lejano, demasiado técnico. Exactamente. Y se pierde ese sabor de lo local, esa cosa del hombre que escribió por escribir. Escribió por escribir su lugar y su región. Así que... Y bueno, tiene momentos, yo diría hasta de poesía, digamos, es una prosa poética. Él deslumbrado por esta exuberancia, porque él venía de Italia, vino ya grande, ya formado, entonces se encuentra con este paisaje exuberante, muy verde, muy húmedo, muy vegetal, y por supuesto tiene, esta zona era una zona, digamos que tardíamente ocupada, porque había sido, fue a fines del siglo XIX, había habido una revolución jesuítica que cuando se fueron los jesuitas desapareció y se recupera después con la política de Sarmiento de ocupación del territorio, digamos, hacia el norte. Obviamente él califica, ¿no es cierto?, a los indios como salvajes, la amenaza, pero bueno, es un relato épico de alguna manera, visto desde el italiano que viene, ¿no es cierto?, desde el inmigrante. Nosotros pusimos un texto ahí para neutralizarlo un poquito, ver qué pasaría si hubiéramos contado la historia desde la otra mirada, ¿no? Justamente incluimos un texto que se llama Pueblos Nuevos y Pueblos Preexistentes, porque queríamos sentar como nota editorial la posición de que nos maravilla esto, pero... Queda descompensada la lectura, porque, porque no sabemos qué pasaba acá. No hay memoria escrita de los que estaban acá y vieron llegar a los extranjeros. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con esta señora escritora que es un encanto de persona. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Las obras no paran. Los vecinos de Camino Viejo ya disfrutan la transformación del barrio. En Los Hornos, los trabajos avanzan a paso firme, al igual que en Yapeyú, La Ranita, San Agustín y Loyola. Mirá todo lo que estamos haciendo en santafeciudad.gov.ar. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Mari, contame un poco por qué Mate Cocido. ¿Por qué una segunda edición? ¿Por qué llega Mate? ¿Cómo llega Mate Cocido a tu vida? Porque es así. Los personajes llegan a la vida de uno. Bueno, cuando yo vine a vivir al norte, porque yo nací en el sur de la provincia y viví en Rosario, me formé en Rosario, pero vine al norte y escuché canciones y escuché relatos sobre este tipo de personajes, Isidro Velázquez, Mate Cocido, y me quedó ese interés sobre todo por el hecho de que la gente, digamos, se apasionaba cuando contaba esas historias, y para mí eran desconocidas. Cuando, en la prehistoria mía, digamos, en el taller literario, cuando yo empecé con María Angélica Scotti, trabajé el punto de vista y elegí este personaje para pensar cómo lo vería la madre, cómo lo vería el gerente de la forestal, cómo lo vería el compañero de andanzas, su amante, su esposa. Bueno, entonces fueron como ejercicios que fueron componiendo una mirada sobre
sobre mate cocido. Y quedó ahí. Después trabajé en otras cosas, dejé de escribir, me jubilé como docente, psicóloga, después de transitar como secretaria de Cultura, o sea, una vida más de acción, digamos. Y retomé al jubilarme la escritura. Entonces desempolvé eso y bueno, y lo volví a trabajar y le di forma definitiva como novela. Bien. Bueno, eso fue, bueno, por eso es como empezar de nuevo. Y un amigo que tiene su editorial, Ramos Generales en Rosario, Walter Operto, que es escritor de teatro, de obras teatrales, el esposo de María Angélica Scotti, que hace novela, me dice, ay, déjame que yo quiero publicar Mate Cocido, pero le voy a cambiar el nombre ese que le pusieron. Él descalificaba así a su mujer, porque su mujer es la que me había ayudado a encontrarle ese nombre primero, digamos. Me dice, no, déjame que le vamos a cambiar el nombre. Entonces, yo había ilustrado la primera edición, Sí. con los facsímiles de la revista Ahora, que es una revista de los años 40 que siguió las andanzas, desde el periodismo, las andanzas de Mate Cocido. ¿Quién fue Mate Cocido para el que no lo sabe? Mate Cocido es un bandido rural. Un bandolero. Un bandolero. Y se construye como una especie de leyenda en torno a su figura, porque era un tipo, digamos, que encontraba refugio entre sectores populares y era muy generoso con los que le alojaban, o sea, tipo Robin Hood, entre comillas. Una suerte de justiciero rural, es decir, él robaba a los ricos para que Claro, sobre todo las grandes compañías en el Chaco, en la década del 30. Él es tucumano, pero tiene en la década del 30 concentra y arma su banda en el Chaco. Y el objetivo de ellos es robarle a los grandes y repartir entre los pobres, ¿no? Un idealismo absoluto, sí, pero digamos también tiene vínculos con el anarquismo. Con el anarquismo, claro. O sea que no era un bandolero común, porque tenía cuando él escribe una carta que le publica la revista Ahora, él dice que él nunca había matado a nadie, si le atribuyen muertes no eran de él, porque se pronuncia así por un estilo que es robarle a los ladrones, digamos, y repartir entre los pobres. Y bueno, a Walter Operto le gustó mucho la novela siempre, somos amigos, y dijo, bueno, déjame que yo te la voy a publicar. Bueno, entonces ahí cambiamos y llegamos a esta edición que es ilustrada por un artista plástico local. Ahora en el programa van pasando imágenes del interior de esa novela. Préstame esta. De esta edición no, ahora la mostramos. ¿Estos son los recortes de la revista? Sí. ¿Cómo se llama? La revista Ahora. Yo me fui, cuando estaba trabajando, me fui a la Biblioteca Nacional, ahí entré, digamos, filmé todo, todo lo que aparecía. También hice una búsqueda en Resistencia, en Chaco, consulté el prontuario policial, o sea, me documenté bastante, ¿no? En la primera etapa, cuando estaba escribiendo esas miradas sobre Mate Cocido. Después ya directamente no seguí investigando, simplemente le di forma de novela, uní todo eso con la creación de un personaje que cuenta la historia, que le cuenta la historia a alguien. ¿Lo matan a Mate Cocido? No lo matan, muere después, sí. Pero en realidad le hacen como una especie de celada y lo hieren. Trazan un cerco en torno a él, van achicando, creyendo que lo tienen ahí, y cuando cierran el círculo no estaba. Había desaparecido. Yo eso sí después averigüé porque me contaron que lo asistió gente de esta zona por ahí, porque él bajó y fue al sur, y en una estación ferroviaria lo atendieron, quedó herido.
pero salió. En ese momento, cuando le hacen la celada, él está esperando el pago de un rescate, que lo tiran por la ventanilla, digamos, del tren, esa era la consigna, pero en realidad la policía, la gendarmería que había venido para combatirlo, venía en una zorra atrás, y entonces cuando aparecen ellos a rescatar, a buscar el dinero, los acribillan a él y a otros. Y él queda herido, pero se las ingenia para escaparse. Muy inteligente. Sí. Y obviamente que debe haber muerto, pero por causas naturales, no por el enfrentamiento con la policía. Y decime, vamos a hacer un recorrido así. Los Caminos del Agua. ¿Qué pasa con Los Caminos del Agua? Los Caminos del Agua es un libro de cuentos, el último. Este es el último libro tuyo. El último libro, es fresquito también. Ajá. Hace poquito que salió, todavía no lo presentamos. Ajá. Va a haber una especie de presentación en la Feria del Libro. Viene Susana Ibáñez, que va a hablar de los libros de cuento de Laura Vizcay, Daniela Sartori y de este libro. ¿Qué pasó acá? Ahí también necesité un hilván, como en Mate Cocido, porque eran cuentos muy diversos, de distintas épocas, retrabajados ahora. Entonces pensé, con ayuda de otras personas que me ayudaran a pensarlo, qué podría ser un hilván que vaya uniendo todos esos cuentos. Y bueno, fueron Los Caminos del Agua. El agua toma miles de formas. Y bueno, y hay cuentos como el del perro del coronel, que empecé a leer. Hay otros cuentos duros, otros más livianos. Es bastante variado el espectro. Y bueno. Si tuvieras que elegir... decime. No. Y bueno, y como trabajé también con Mariano Quirós, no sé si lo conocen a Mariano Quirós, bueno, Mariano me hizo la contratapa, lo cual para mí es un orgullo muy grande. ¿Y como un árbol junto al río? Esa es una novela. Una novela. Es una novela. Ajá. Que son la historia de 5 mujeres. Abarca un periodo relativamente largo de tiempo porque son de distintas edades y están vinculadas entre sí por parentesco o por relaciones. Pero son 5 historias que componen una historia grande. Está. Sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado. Sí. Y vamos a hablar de contame, ¿qué pasó con él? Bueno, eso es la prehistoria. Pero no importa. Gracias que hubo prehistoria, tenemos historia. Bueno, ese fue los primeros 5 cuentos que publiqué en un concurso que organizaba el Rotary Club, saqué el premio publicación. Bien. Así que eso es cuando empezaba ya, fíjate el año. Había mucha gente que... En el 85, el premio Carlos Eduardo Carranza. Sí, o sea escritor que me encanta. Si consigue a alguien el libro a Valorios, léalo porque es una joyita, porque es el puntapié inicial de lo que después va a ser la obra de Mateo Bosch, a Valorios. Bueno, esta es una digresión. Pero contame, ¿qué...? Y bueno, son 5 cuentos. ¿Y después no publicaste más? Después no publiqué más y después dejé de escribir, mejor dicho, dejé de escribir hasta que retomé después de esa zambullida en el mundo profesional y en la actividad pública, digamos, en la Secretaría de Cultura y demás. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado. Las puertas de 2 lectores están siempre abiertas para que vos vengas. ¿Cómo no? Hables de literatura, nos llamás, venimos. Y aparte nos encanta lo que hace Ediciones de la Ochava. La verdad que es un trabajo muy de hormiga, pero es un trabajo muy interesante. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo los despido y nos vemos la semana que viene en otra entrega de 2 lectores.